Hola Sagitario, bienvenido y bienvenida a este tu canal, Sami Tarot. Quiero invitarte el día de hoy a orar por ti, por ese milagro que tú necesitas. Piénsalo ya mismo y entre todos vamos a decir es un amén, un así sea, aquí y ahora. Y lo decretamos que ya está hecho. Y precisamente escribe, hecho está en los comentarios de este video si tú crees que está realizado ya en este instante. También agradece todo lo que hemos recibido hasta ahora y lo que viene para nosotros. Si tú quieres que yo ore por ti, escríbelo en los comentarios del video. Yo te responderé en la menor brevedad posible con un like y un corazoncito. El arcángel Sandalfón te dice, sin duda alguna vienes a hacer lo que amas, todo lo que venga de ti solo puede llevar el sello del amor. Ángeles extras están siendo enviados como mensajeros de tu renovada misión. Tienes una nueva oportunidad de crecer en algo que amas y que puedes ver ahora mismo como una vocación. Es un mensaje espectacular para ti, mi querido y mi querida Sagitario. Bueno, si quieres repetirlo, verlo de nuevo, leerlo, ponerlo tal vez en una hoja de papel para que lo puedas mirar y leerlo todos los días sería maravilloso. ¿Listo? Bueno, ahora vamos con nuestras lecturas. Primero vamos a hacer una lectura general y después una lectura para el amor. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, también te quiero invitar a que visites tu signo ascendente. En el primer comentario o en la descripción de este video vas a encontrar un link para poder calcularlo. Bueno, vamos a ver qué te sucede a ti en este día de hoy. Eres una persona bastante seguro de sí mismo, que tiene muchísima suerte, especialmente en cuestiones económicas. Alguien que ha sabido avanzar y que está creciendo paso a paso, definitivamente, pero a ratos eres muy, esa decisión te convierte en alguien demasiado impulsiva. Deberías tener mayor control de esa situación. ¿Listo? Tú eres una persona destinada a vivir cosas grandes, a vivir cosas que realmente no la viven el normal de las personas. Estás destinado como a estar a otro nivel totalmente diferente, distinto. Todo esto genera como muchísimas envidias alrededor tuyo. Personas que no es que te hagan algo, que vayan donde una bruja o algo así para hacerte algo, no. Pero con el simple hecho de que te envidien es más que suficiente. Entonces te sugiero de que mantengas tus planes, tus proyectos, lo que ganas, lo que tienes, lo que pierdes, más bien en secreto para ti o para un círculo muy íntimo para ti. Hazlo de esa manera y las cosas te van a resultar muchísimo mejor. Vienen para ti ciertas ganancias económicas que tal vez tú no las habías estado pensando. Hay algo relacionado, tal vez una propuesta en el trabajo o algo así. Evalúala muy bien, que las cosas estén totalmente claras y que no se vayan a ir como lee también la letra pequeña en este negocio que tú vayas a hacer. Te vas a ver enfrentado a cierta situación en la cual vas a sentirse como de cierta manera indefensa y también otras personas que van a estar a tu alrededor y que van a contar contigo para que tú los defiendas. Hazlo de una manera respetuosa, muy sabia, con muchísimo amor por las partes que vayan involucrados en esto. ¿Estás esperando la firma de un contrato o algo así? Bueno, eso se demora un poquito porque hay que tener suficiente claridad al respecto de esta situación. El arcángel Raziel te dice, tienes todo lo necesario para ser un canal de luz que inspire a otros con sus mensajes. Tienes muy buenas habilidades de manifestación física, de manifestarlo. Pues eres un mago en tu vida. Espectacular esto. Ten confianza en tus habilidades y ellas te ayudarán a llevar mayor plenitud a tu vida. Wow, espectacular. Cree más en ti, en esa voz interior que te dice ciertas cosas en determinado momento y aprende a escucharla. ¿Que cómo lo haces? Bueno, guardando silencio, meditando, cultivando tu vida espiritual y así vas a comenzar a escuchar esas voces. No necesariamente a veces son voces, ¿no? A veces son mensajes en letreros, en publicidad, en libros que estás leyendo, cosas que miras en Google, en YouTube, que te llevan a decir, bueno, este es un mensaje realmente para mí. ¿Listo? Bueno, ahora vamos con la lectura para el amor. Vamos a ver qué nos dicen las cartas para el amor. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial
no importa si estás en contacto cero, y recuerda que esto también podría ser una lectura en espejo. Vamos a ver qué siente por ti, qué espera de ti, qué piensa y qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, y el consejo de sus guías espirituales para cualquier situación que estén viviendo en este preciso instante. Es una persona que te ama, que tiene muchas esperanzas puestas en esta relación, en el futuro de ustedes dos. Definitivamente es alguien que había estado esperando a alguien como tú, es alguien que quiere todo, absolutamente todo contigo. Es una persona que a ratos es un poco insegura, un poco celosa de ti, pero es por la historia que tiene esta persona, no solamente su pasado con otros amores, sino también muy seguramente con su pasado con las personas que estuvieron a cargo de él, padre, madre, o las personas que fueron figuras de autoridad para esa persona. No es su culpa ser tan celoso, tan celosa, pero sí es su responsabilidad buscar ayuda al respecto. Cuando es algo que ya se sale como de algo normal, que es algo extremo, sí hay que buscar ayuda y solucionar esa situación para tener relaciones más sanas. Tu persona especial espera que tú seas paz, que tú seas tranquilidad, que tú tengas las ideas claras, que tú tengas la suficiente fuerza, fortaleza para enfrentar cualquier situación que a ustedes se lo presenten. Piensa que tú eres una persona muy, muy sabia, muy carismática, te ve como una persona muy enérgica que consigue todo lo que quiere, una persona prudente, sí, una persona enérgica, pero una persona también paciente y que ama y que quiere con todas las fuerzas de su corazón. ¿Qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, algo bonito? Seguir creciendo, seguir avanzando, seguir conquistando cada uno de los sueños, de los anhelos que ustedes han tenido como pareja y como personas individuales. La suerte los acompaña a los dos definitivamente. Es una cosa bastante bonita, con mucha pasión, con mucha convicción, con mucha seguridad. Definitivamente es algo muy, muy bonito lo que ustedes están haciendo en este preciso momento. Lo que sí, lo único negativo es la cuestión esta de los celos. Hay una persona mayor en medio de ustedes dos. No es una infidelidad, pero tal vez podría ser padre o madre o algo así, una persona de signo Cáncer, Escorpio o Piscis. Alguien que influye mucho en esta relación, y no influye de una manera positiva, sino más bien de una manera negativa. Podrían hablar con esta persona de una manera muy amorosa, sabia, respetuosa, y decirle, bueno, que ustedes dos están tratando de construir algo que es muy respetable, que el consejo de esa persona ustedes lo tendrán muy en cuenta en el momento que lo necesitan, pero que no todo el tiempo es así, de esa manera. Bueno, que los deje crecer. Hay cosas que ustedes se han hecho el uno al otro, que se han lastimado, que se han ofendido. No es momento de culpar, es momento de rectificar, es momento de pedir perdón, de pedir disculpas, y definitivamente no lo van a volver a hacer. ¿Listo? Mira, el amor de ustedes es recíproco, el amor de ustedes dos es algo sincero, es algo que es para crecer. Pero te repito nuevamente, aquí el único punto negativo son los celos de los dos o de parte de uno de los dos. Vamos a ver qué te dicen los arcángeles en este momento a través del arcángel Gabriel. Defiende tus creencias y decisiones. Tu grandeza es inigualable y nadie puede quitarte tu poder. Al contrario, estás aquí para ayudar a empoderar a otros. Cree en ti. Es posible tener acceso a tu poder y utilizarlo gentilmente ante los demás. Bueno, crean más en los dos, en sus sueños, en sus proyectos. Hagan respetar este amor que ustedes están construyendo, y avancen y crezcan y sigan adelante y ayuden a quien puedan y quieran ayudar, pero de una manera equilibrada, sana, ¿no? Tampoco es que se vayan a inmiscuir en los problemas y dificultades de los demás y que vaya a afectar lo que ustedes están construyendo en este preciso instante. Bueno, mis queridos y mis queridas Sagitario, si quieren escribir algo bonito para ustedes en los comentarios de este video, pueden escribir: mi pareja y yo valemos oro, valemos diamantes, crecemos y avanzamos y triunfamos, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos y mis queridas Sagitario. Les envío muchas bendiciones, muchísima luz, mucho amor, y los espero en una próxima oportunidad.